Hola, les habla el profesor Enrique Murillo de la UNEYES Barinas, programa Ingeniería, Arquitectura y Tecnología. A continuación, estudiaremos de forma no estricta los intervalos en la recta real. Trataré desde las desigualdades hasta las operaciones con intervalos. Comencemos por definir lo que es una desigualdad. Una desigualdad es una expresión matemática que contiene un signo de desigualdad. Ahora, los signos de desigualdad son: no es igual o diferente de, menor que, menor o igual que, mayor que y mayor o igual que. En adelante trabajaremos con los cuatro últimos. Existen dos tipos de desigualdad: la desigualdad numérica, que establece la relación de orden entre dos números reales distintos, y la desigualdad polinómica, formada por polinomios de una o más variables. Allí podemos ver algunos ejemplos de una desigualdad numérica y unos ejemplos de una desigualdad polinómica. Ahora bien, las desigualdades poseen algunas propiedades particulares que debemos conocer y tener presentes siempre. La primera de ellas nos dice: una desigualdad no varía si se suma o resta la misma cantidad a ambos lados. La segunda dice: una desigualdad no varía su sentido si se multiplica o divide por un número positivo. Y por último, nos dice: una desigualdad varía su sentido si se multiplica o divide por un número negativo. Ilustraré un poco cada propiedad con algunos ejemplos. Vamos con la primera. Una desigualdad no varía si se suma o se resta la misma cantidad a ambos lados. Es decir, si tenemos la desigualdad A menor que B y le sumo o le resto un número C cualquiera, el sentido del signo de la desigualdad se mantiene. Es decir, se mantiene la desigualdad de la misma forma. Veamos el ejemplo. Dada la desigualdad 2 más x mayor que 16, si le resto 2, debo hacerlo a ambos lados del signo de la desigualdad. Operando el 2 con el menos 2 y el 16 menos 2, queda la desigualdad x mayor que 14. Y la posición del signo queda igual. ¿Lo ves? Esta propiedad nos interesa porque la usaremos en la resolución de inecuaciones más adelante. Vamos con la segunda propiedad. Atento. Una desigualdad no varía su sentido si se multiplica o divide por un número positivo. Veamos. Si la desigualdad A menos B le multiplicamos un número C cualquiera, mientras éste sea mayor que 0, o sea, que sea positivo, lo multiplicamos a ambos lados de la desigualdad. Operamos y se mantiene el signo de la desigualdad. De manera recíproca sucede si en vez de multiplicar la desigualdad por ese número C, la dividimos por este. Veamos el ejemplo. 3 menor o igual que 5x. Si dividimos por 5, lo hacemos a ambos lados y el signo de desigualdad se mantiene igual. Esto aplica para todos los signos de desigualdad mencionados al inicio. También se cumple si en vez de multiplicar la desigualdad por 5, la dividimos por el mismo número. Ahora, cuando nos referimos a la última propiedad, el resultado es distinto. Veamos. Una desigualdad varía su sentido
si se multiplica o divide por un número negativo. Esto es, dada la desigualdad A menor que B, si multiplicamos por C y C es menor que 0, es decir, que C sea negativo, debemos multiplicar ambos lados de la desigualdad por este número C. Y el signo de la desigualdad cambia de sentido, tal y como se muestra. Similarmente ocurre con la división. Veamos el ejemplo. Menos 3x mayor que 24. Si dividimos entre menos 3 a ambos lados de la desigualdad, debemos invertir el signo de la desigualdad. Es importante destacar que cuando la parte de la incógnita resulta negativa, debe invertirse los signos a ambos lados y cambiar el sentido de la desigualdad, ya que no puede haber desigualdades con incógnitas negativas. Comprendidos estos puntos referentes a las desigualdades, ahora pasemos a los intervalos. Comencemos definiendo el intervalo como el conjunto de números reales comprendidos entre otros dos números dados, A y B, que se llaman extremos del intervalo. Ahora veamos, los intervalos pueden ser acotados y no acotados. Un intervalo es acotado y abierto cuando tiene cotas inferior y superior. Se escribe A, B con paréntesis en ambos extremos del intervalo y por extensión se define como el conjunto de todos los números reales mayores que A y menores que B. En la recta numérica se representan sus extremos con un círculo vacío que nos indica que dichos extremos no forman parte del intervalo. Un intervalo es acotado y cerrado cuando tiene cotas inferior y superior, y sus extremos inferior y superior se incluyen en el intervalo. Por ello se escribe entre corchetes y en la recta numérica se representa con círculos rellenos que indican que ambos extremos forman parte del intervalo. Ahora bien, los intervalos acotados pueden ser semiabiertos por la izquierda cuando su extremo inferior no se incluye en el mismo y el extremo superior sí se incluye, o semiabierto por la derecha cuando se incluye el extremo inferior en el intervalo pero el superior no se incluye. Por otro lado, los intervalos pueden ser no acotados cuando posee un solo extremo finito y el otro es infinito, es decir, es acotado inferiormente o superiormente, pero no ambos. Veamos. La semirrecta x mayor que a es el intervalo no acotado de la recta que va desde el número a hasta infinito. Por lo tanto, posee solo cota inferior y a no se incluye en el intervalo por la condición de x mayores que a. Por tanto, la recta x mayor o igual que a es un intervalo no acotado que posee solo cota inferior y su extremo inferior sí forma parte del intervalo. De manera análoga, se presentan las semirrectas x menor que a y x menor o igual que a. Ambas son acotadas superiormente y en el primer caso, el x menores que a, el extremo superior no se incluye en el intervalo, pero en el segundo, para x menores o iguales que a, sí se incluye. Avancemos ahora con las operaciones con intervalos. Para ello, debo acotar que al ser los intervalos un tipo particular de conjunto, ilustraré las operaciones con ejemplos de operaciones con conjuntos.
Veamos. La intersección. Dados dos intervalos o conjuntos A y B, la intersección se denota por A intersectado con B. Es una U invertida. Y es el conjunto cuyos elementos están en A y al mismo tiempo están en B. Observemos el ejemplo dado. El intervalo desde -5 hasta 0 es un intervalo cerrado y por eso se escribe entre corchetes. Incluidos ambos extremos, forman el conjunto A, y el intervalo desde -2 hasta 3, cerrado también en ambos extremos, que se incluyen, conforman el conjunto B. La intersección son los elementos comunes en ambos conjuntos, es decir, todos los elementos o números de la recta que van desde -2 hasta 2, porque son el conjunto de números que tienen en común ambos conjuntos. Por eso entonces sería como resultado el intervalo cerrado desde -2 hasta 0. Veamos ahora la unión de conjuntos. Dados los mismos intervalos anteriores o los conjuntos anteriores, es decir, A y B, la unión es el conjunto resultante de unir los elementos del primero con los elementos del segundo. Por lo tanto, A unión B es el intervalo cerrado desde -5 hasta 3. Por último, la diferencia de intervalos. Dados A y B y sus respectivos elementos de la recta, la diferencia A menos B es el conjunto de elementos de A que no están en B. Por tanto, el intervalo resultante sería desde -5 hasta 2, incluyendo el -5, pero sin incluir el -2, ya que el -2 no forma parte del conjunto A cuyos elementos no están en B, ya que el -2 sí está en B, por lo tanto se excluye. Y de esta forma se conforma el conjunto semiabierto por la derecha. Estas son las operaciones más utilizadas y los casos más básicos que podemos encontrar en cuanto a operaciones con intervalos. Más adelante trataremos otros casos que se presentan. Para realizar este video, me he apoyado en los autores profesores reconocidos de la UNEYES, como lo ves allí. No olvides realizar la actividad propuesta para el aula de clase. Nos vemos.